Buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a adelantar, obviamente, mi voto negativo en relación a esta ley de necesidad de la reforma, pero lo voy a argumentar. La situación actual de nuestra provincia está poniendo en primer plano una evidencia. No se trata de circunscribir la discusión a favor o en contra de una reforma constitucional, sino de entender cómo ha sido el proceso previo, a quién beneficia, a quiénes perjudica y, sobre todo, qué está diciendo esta decisión de avanzar en esta reforma sobre quienes hemos sido convocados por la ciudadanía para representarla. Para mí hay un concepto muy importante que es el de la construcción de la legitimidad normativa, que exige un presupuesto básico, que ninguna legislación del mundo moderno que honre la democracia se permite poner en crisis. Y es aquella que le asigna a la sociedad, y cuando digo sociedad no hablo ni de una abstracción ni de una entelequia, hablo de una sociedad situada históricamente, un rol definitivo. Es la sociedad la que define cuál es esa trama virtuosa que resulta siempre de acuerdos y de tensiones, y es la que decide en qué modelo normativo vivir, pero sobre todo cuál es la oportunidad para que esos modelos sean modificados, reemplazados, reformulados o reformados. De eso se trata la legitimidad, del trazo fundante que asimila la pluma social como eje vertebrador de todo el sistema democrático. Yo me pregunto y les pregunto, ¿cuándo fue consultada la sociedad santafesina acerca de producir una reforma en estos tiempos donde los reclamos se dirigen hacia otras problemáticas? No existe ley, en este caso la de la necesidad de la reforma, menos legitimada que esta, por su carácter superestructural, aislada de las demandas sociales, ajena al sentir de un pueblo agotado y exhausto que está sufriendo uno de los ajustes más brutales de su historia, a nivel nacional y en parte también a nivel provincial. La legitimidad en el proceso de la reforma constitucional es crucial para asegurar que los cambios sean aceptados y asumidos por esa sociedad. Este concepto abarca a su vez varias dimensiones: una legitimidad legal, una legitimidad política, una legitimidad social, ética e histórica. Desde una perspectiva legal, el proceso debe cumplir con ciertos procedimientos establecidos en la Constitución, garantizando obviamente que la reforma se ajuste a determinadas reglas. Lamento afirmar que estamos transitando un proceso que demandó una carrera acelerada contra el tiempo para cumplir con los plazos impuestos para consagrar una ley sin la merecida dedicación, análisis y profundidad intelectual. En el ámbito político, la reforma debe contar con el respaldo de los actores políticos institucionalmente consagrados. Tal es el caso de las democracias modernas y los partidos políticos, reflejando la diversidad de opiniones y evitando cambios unilaterales. Desde el punto de vista social, es fundamental que el proceso sea inclusivo y transparente, permitiendo la participación ciudadana y el acceso a la información. Nuevamente lamento afirmar
que los colegios profesionales, las cátedras especializadas, nuestros sectores productivos e industriales y nuestros maestros constitucionalistas han quedado afuera de esta discusión. Santa Fe ha brindado plumas de excelencia en materia constitucional. Salvo, señoras y señores, algunas operaciones de prensa que se han hecho en las últimas 48 horas, que tampoco van a resolver la falta de legitimidad social. La legitimidad ética, que es otro elemento, implica que la reforma se base en principios de justicia y de equidad. Y finalmente, la legitimidad histórica, que requiere que las reformas respeten la tradición constitucional y los valores fundamentales de nuestra nación, evitando que los cambios desestabilicen el pacto social o ignoren las demandas de justicia histórica. En Santa Fe, la cuna de la Constitución, lejos estamos de transitar por un sendero revisionista de nuestras mejores tradiciones jurídico-constitucionales. Solo a través de un proceso que respete estos principios, la reforma será percibida como legítima y por ende como válida y en ese sentido eficaz para las y los ciudadanos. Ahora bien, yo me pregunto y les pregunto, ¿cuál es la urgencia de esta reforma? Si se busca avanzar hacia un cambio estructural, este debe estar acompañado por un pacto social genuino, donde prime el consenso sobre los intereses sectoriales. Esto requiere tiempo prudencial para tratar esta temática, para generar el consenso necesario en torno a los objetivos de la reforma. No nos corran por izquierda, no nos corran por izquierda, por lo menos no me corran a mí por izquierda. El Partido Justicialista se expidió solicitando diálogo institucional y tiempo. Un diálogo que no existió y un tiempo que no se le otorgó. Y cuando me refiero al tiempo, no me refiero a un año o dos, me refiero a 90 o 120 días. ¿Ustedes creen que un tiempo para discutir una reforma constitucional era una semana? ¿Qué hizo el oficialismo? Prefirió y optó por otro camino y decidió avanzar inconsultamente y con opacos acuerdos de cúpulas que no representan ni reflejan el debate democrático que esta iniciativa exige. A esto se le suma, y me hago cargo de lo que digo, el rol que un sector minúsculo del Partido Justicialista está teniendo en esta discusión. Un sector, no todo nuestro partido político, un sector que se ampara en la ficticia libertad de acción y no en la necesaria organicidad que debe tener en tanto representante del pueblo que le confió su voto. Es necesaria desmontar la idea definitivamente de que el voto de esta medida es una cuestión de libertad de acción. Las bancas, y ustedes lo saben, en democracia no son de las personas, son de los partidos. Y los partidos políticos son construcciones histórico-políticas que representan la voluntad de la ciudadanía, que va con su voto cada vez que hay una elección. Quienes no están acatando el mandato de nuestro partido
están traicionando la voluntad popular de quienes los pusieron en este lugar. La construcción de la legitimidad normativa exige un presupuesto básico que ninguna legislación del mundo moderno que honre la democracia se permite poner en crisis. Y es aquella que le asigna a la sociedad un rol definitivo. Y cuando digo sociedad, no hablo ni de una entelequia ni de una abstracción. Hablo de una sociedad situada, la sociedad de la provincia de Santa Fe. Es esa sociedad quien define en esa trama virtuosa que resulta de acuerdos y tensiones, no siempre es pacífica, claramente, en qué modelo normativo quiere vivir o cuál es la oportunidad para que esos modelos sean modificados, reemplazados, reformados. Con todo respeto, no estamos tratando una declaración de interés de una fiesta provincial. Estamos abordando una reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Ese marco que racionaliza el poder y organiza nuestra convivencia democrática. Alterar sus cimientos a través de un acuerdo sin núcleo básico de coincidencias podría convertirse en un grave error. Es obvio, excepto para el oficialismo y sus circunstanciales aliados, que las prioridades de la gran mayoría de la sociedad no están vinculadas a una reforma constitucional. La gente está ajena a las ambiciones personales de quienes gobiernan o legislan y en todo caso rechaza que el oficialismo tenga puesta su mirada casi con exclusividad en lograr extender su permanencia en el poder. Un lugar al que llegó elegido para resolver los conflictos sociales, los problemas de las mayorías y no para ocuparse de intereses político-partidarios. Este trasfondo de intereses netamente personales no puede ser el espíritu que guíe esta reforma. La legitimidad de cualquier reforma constitucional debe estar basada en el interés común, en la deliberación abierta, en el consenso real con todos los sectores de la sociedad, no en maniobras que buscan asegurar la perpetuidad de un liderazgo en el poder. La urgencia de esta reforma en estos términos, como se ha dado en el seno de esta legislatura, parece estar más alineada con un interés particular que con las necesidades de nuestro pueblo. Obviamente, si esta reforma resulta votada por la mayoría que exige este sistema, iremos a la contienda electoral, porque creemos que el modelo de constitución debe ser el más virtuoso para nuestra provincia. Pero el camino elegido, las formas y los acuerdos que entendemos subyacen y no se han explicitado, van a generar en nuestro pueblo un malestar incompatible con cualquier empatía y con la sensibilidad que debe reinar en un momento como este, y sobre todo que debe reinar en las gobernanzas locales, modernas. Las leyes también son el emergente de lo que no se dice. Cuando los actores del sistema enmascaran sus verdaderos objetivos. Y lamentablemente esta reforma encubre uno, y fundamental, la urgencia por garantizar la reelección del actual gobernador. Este proceso está marcado por la falta de consenso auténtico y una consulta real a la sociedad santafesina, quienes más que nunca reclaman una política de diálogo y de construcción colectiva. No estamos claramente en un momento de renovación del pacto social, sino ante una reforma que se impone sin considerar el malestar generalizado de la población. De ahí surge una pregunta que entiendo que es legítima y que también me hago. ¿Por qué no se esperó
el tiempo necesario para abrir un debate inclusivo con los actores sociales y políticos y así construir un consenso genuino que refleje las necesidades de la mayoría. ¿Por qué nos esperó? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué la urgencia? La historia nos ha demostrado que cuando los pueblos callan, se imponen la opacidad y el autoritarismo. Y las reformas terminan siendo funcionales a quienes atropellan contrarreloj, imponiendo su soberbia. Acá se citaron y se citan habitualmente a muchos autores. Yo voy a citar a un grande, tal vez al más grande del siglo XX, a ese hombre al que le criticaron tanto la reforma del 49, que le dijeron incluso que no era reforma. Yo fui a la universidad y tuve un profesor de Derecho Político y Constitucional que me decía: Rodenas, la reforma del 49 no es una reforma, es un pequeño conjunto de leyes. Cuando se había instituido una norma fundamental como era la soberanía sobre los recursos naturales. Lo voy a citar al teniente general Juan Domingo Perón, en un texto precioso. Los pueblos siguen la táctica del agua, las oligarquías la de los diques que la contienen, encausan y explotan. El agua aprisionada se agita, acumula caudal y presión, pugna por desbordar. Si no lo consigue, trabaja lentamente sobre la fundación, minándola y buscando filtrarse por debajo si puede. Si nada esto lo logra, termina en el tiempo por romper el dique y lanzarse a ser torrente. Esos son nuestros aluviones, porque el peronismo es orgullosamente aluvional. Pero el agua pasa siempre, torrencial o tumultuosamente, cuando la compuerta es impotente para regularla. Vamos a ir, señora presidenta, a la Convención Constituyente y vamos a dar la discusión de esta reforma en el momento oportuno. El pueblo de Santa Fe no pide una reforma impuesta sin su consentimiento, sino respeto y diálogo para que sus sueños y sus derechos sean escuchados. No permitiremos que nos arrebaten nuestras conquistas, ni que intereses ajenos a la justicia social nos despojen de lo que hemos logrado. Así como el agua, que sigue su curso y encuentra su camino, nosotros, el pueblo de Santa Fe y sus representantes, vamos a avanzar. Es muy probable que en ese tablero hoy pueda haber una noticia para la provincia de Santa Fe, pero de los laberintos que ustedes han diseñado con estas formas de convocatoria, se sale por arriba. Por eso, aunque se crean victoriosos, la victoria siempre va a ser del pueblo. Y no vamos a dar un solo paso atrás. Vamos a defender los valores por los que siempre hemos luchado. Y vamos a defender, que les quede claro, a ese histórico partido que siempre llegó al poder a través del voto popular, salvo cuando estuvo proscripto. El Partido Justicialista, mal que les pese, existe y como tal será escuchado. Si no fue escuchado antes, hablará luego a través de las urnas constituyentes. Muchas gracias. Gracias, diputada Rodenas. Tiene la palabra el diputado Rubén Galassi. Gracias, señor.